Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué pasó que los estaba esperando desde las 7? No, profe, a nosotros nos aparecía ayer y hoy por la mañana, o a mí, no sé, aparecía que tú no habías entrado a la reunión. Claro, Pues a mí llamé también. a Mateo a preguntarle que qué había pasado. Sí, profe, ¿Cierto, a mí Mateo? tampoco. Sí, profe. Yo estaba bien preocupada y yo dije, pero tan raro que no se hayan conectado. Ayer sí se me fue la luz parecía y que llegó no hasta las 5:30. Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Chiquillos, vamos entonces, mijos, a trabajar en las hojas que estábamos trabajando. ¿Ayer qué hicieron? ¿Se adelantaron trabajo? Cuando ustedes tengan talleres, vayan haciendo la siguiente hoja, porque a veces como el internet se va o la luz se va y uno queda grave. Entonces, comparto pantalla. Mateo. Comparto pantalla, Mateo, ¿me colaboras? Vamos a ver dónde quedamos. Creo que nos toca los predicados. Buenos días, profe. Buenos días, Santiago. ¿Me hacen el favor? ¿Emprendemos la cámara? Bueno. Vamos a entrar a la página, al PDF, donde tenemos todo lo de el predicado. ¿Se acuerda que yo les había dicho que escribieran todo lo que es el predicado? Que Sí, desde... profe. ¿Sí lo escribieron o no lo escribieron? Sí, señora. Decíamos que el predicado expresa lo que se dice el sujeto. ¿El sujeto quién es? De la persona que habla en la oración. Su núcleo siempre es un verbo. El núcleo del predicado es el verbo, que puede aparecer acompañado por otra palabra o grupo de palabras llamada complementos. Dice, el predicado puede tener dos tipos de verbos. Verbos plenos expresan actividades, procesos o estado. Caminar, escribir, vivir, jugar, reír, llorar, bueno, comer. Pueden aparecer solos o acompañados de complementos. El perro ladraba. ¿Cuál es el verbo? Ladraba. El núcleo es ladraba. Pero ejemplo en esta oración, el perro ladraba. ¿Cuál es el sujeto? El perro. Ladraba es el núcleo y a la vez es el predicado. El perro ladraba a los vecinos por la noche. El perro es el sujeto. Ladraba a los vecinos por la noche. Las palabras que están antes o después del verbo, que no sean el sujeto, Sara, tranquila. A ver, póngale cuidado. Me hizo perder Sarita. El predicado es lo que se habla del sujeto, ¿no? ¿Sí entendieron eso, no? Y decimos que el predicado tiene un núcleo. El núcleo del predicado es el verbo. Las palabras que están antes del verbo puede ser predicado 1 y las palabras que después están del verbo, después del verbo, también pueden ser predicado 2. Ahí está en la oración bien clarito, o complemento. Es el complemento. El perro ladraba a los vecinos por la noche. Ladraba es el núcleo, que viene a ser el verbo. A los vecinos sería el complemento 1, por la noche, complemento 2.
que ese complemento 1 y complemento 2 es lo que llamamos predicado. ¿Sí entendieron ese ejercicio? Por favor, si me han entendido, díganme porque si no, pues quedan confundidos. Sí, profe, yo te entendí. Bueno, por eso les dije, escriban todo lo que está ahí para que ustedes lo puedan entender y es más fácil. Luego dice, esos son los verbos comunes y corrientes, verbos plenos. Luego tenemos otra clase de verbos que se llaman los verbos copulativos. Se trata de los verbos ser, estar y parecer. No tienen significado pleno y su función es unir el sujeto con el atributo. O sea, esos verbos copulativos, la única función que tienen es unir. No tienen ningún significado, solamente unen. Entonces, dice acá, el atributo es el complemento que expresa cualidad, propiedad, estado, ubicación, modo, tiempo, entre otros, del sujeto. Aunque acompaña al verbo, complementa al sujeto. Si el atributo presenta variación de género, concuerda con el sujeto. Yo no puedo escribir en una... Yo no puedo escribir una oración donde me hablen de femenino y masculino a la vez. Las dos cosas deben complementarse. Dice, el atributo presenta variación de género, concuerda con el sujeto. Su hermana es generosa. Yo no puedo decir su hermano masculino, su hermano es generosa. O sea, tiene que ir masculino, masculino. Y si hablo de plural, debe ir también plural, o singular o singular. Mónica es de Pereira. El atributo nos está diciendo que ella es de Pereira. Entonces, miren los verbos acá que unen. Mónica es el sujeto, es el núcleo, que es un verbo copulativo, porque los verbos copulativos, lo que les estoy diciendo, es, los verbos copulativos son los que unen. ¿Unen quién? Al sujeto, al predicado. Y son ser, estar, ¿o cuál es el otro? Parecer. Julián, estamos mirando, hijo, lo que es el predicado en una oración. Vuelvo y les voy a explicar. El sujeto es de la persona de que se habla. El sujeto puede ser una persona, puede ser un animal. Ese sujeto en una oración está con un complemento o el predicado. Ese complemento está rodeado de un núcleo que es el verbo. Y el verbo, antes del verbo hay algunas palabras y después del verbo hay otras palabras. Eso es lo que se llama complemento 1, complemento 2, pero a la final ese complemento es el predicado. Es lo que se dice de ese sujeto. Hay varias clases de verbos. Hay unos verbos plenos que son normales: jugar, correr, caminar, llorar, reír, beber, tomar, brincar, saltar. Son verbos plenos. Pero hay otros verbos que son los copulativos, que son los que me unen. Es el ser, el estar o el parecer. Cuando yo veo esas palabras ser, estar o parecer, significa que es un verbo, que es una clase de verbo que se llama copulativo, que su única función no tiene ningún significado. No es lo mismo decir caminar que ser. Caminar, yo sé que está caminando, que está haciendo la acción. Ser, entonces, esa es la diferencia que hay. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer nosotros? Copia estas oraciones en tu cuaderno y subraya el predicado. Indica el núcleo y determina si se trata de un verbo pleno o copulativo. Entonces está la A, la B, la C, la D y la E. Van a escribir esas oraciones en su cuaderno
y van a subrayar el predicado. Entonces empiecen, escriban las oraciones en el cuaderno, una por una. Empiecen con la primera oración. Aparecieron muchos libros viejos en el desván. Listo, sigan. ¿Sí me expliqué lo que tienen que hacer? Niños, Sí, señor. no me contestan, yo quedo perdida. Listo. Bueno, listo. Continúen. Busquen el predicado. Busquen el predicado de esa oración. Subrayen el predicado. Van a decir cuál es el predicado. ¿Cuál es el predicado? Me van a identificar cuál es el verbo y me van a decir si es un verbo pleno o es un verbo copulativo. ¿Está bien clarito ahí? David Santiago. Están en el PDF, ahí en la pantalla se lo están mostrando. Y dice ahí, en el aplica esas oraciones, el primer punto, eso es lo que tiene. Santiago, ¿qué no entiende? Dime. Tranquilo, dímelo delante de tus compañeros porque para eso estamos. ¿Mm? Santiago, acuérdese que las oraciones, Santiago, las oraciones son con sentido completo. Se está hablando de una persona, de alguien. Ahí dice bien clarito. Aparecieron muchos libros viejos en el desván. ¿De quién están hablando? Juliana. De los libros. Están hablando de los libros y por lo tanto los libros vendrían a ser ¿qué? El sujeto, porque de él están hablando. Lo demás ya es el predicado. Lo que hace la acción o lo que es las palabras que acompañan al verbo. ¿Cuál sería el verbo ahí, Juliana? Profe, ¿me puede repetir la oración? Por favor. Aparecieron muchos libros viejos en el desván. ¿Aparecieron? Aparecieron. ¿Es un verbo qué? ¿Pleno o copulativo? Pleno. No, señor. Copulativo. Copulativo. Los copulativos son ser, estar o parecer. Pilas con eso. Ahí ya les ayudo en esa primera parte. Pero que me estoy quedando sin batería. Sigan ahí que voy a conectar. Me estoy quedando sin batería. Voy a conectar. Me estoy quedando sin batería. Sarita le molesta mucho ese internet. Se sale, entra.
¿Ya todos entendieron el trabajo que tienen que hacer, la actividad? Sí, señora. Bueno. Bueno, ¿qué les digo? Les voy a recordar para que estén atentos. Hijos, todos deben tener hasta la lectura 4. Les voy a decir lo siguiente. Para la semana, pónganle cuidado, para la próxima semana, la 9 y la 10, no me van a entregar controles de lectura. Van a seguir leyendo el libro hasta ver hasta dónde llegan, porque en la última semana vamos a hacer un conversatorio del libro. Voy a evaluarles cómo se van a ustedes a expresar, van a hablar, qué conocieron del libro. ¿Sí me entendieron? O sea, hasta el momento tienen 8 notas de controles de lectura. La semana 9 y la semana 10 no van a ser entregables, sino van a leer para que podamos hacer el conversatorio la última semana. En las clases de la última semana, en la semana 10, vamos a hacer el conversatorio. Y les voy a dar tiempo a todos ustedes para que se pongan al día los que daban actividades. Profe, una pregunta. Sí. ¿Debo algo? Creo que no, tú estás bien en todo eso. Mire, póngale cuidado. Ustedes tienen las 8 lecturas. Tienen el taller que les estoy calificando aquí en clase, de lo que están trabajando aquí. Yo les tengo también nota de lo que es la oración y de todo lo que es la oración predicado. Me hacen el favor, hay muchos estudiantes que me deben la crónica. Y la crónica es muy importante que ustedes me la entreguen, porque la crónica equivale a 2 notas del periodo académico, una del 25% y la otra del 60%. Por eso ya no me van a ser entregables.
De aquí en adelante, las clases les voy a recibir las actividades a través de la virtualidad. Y el trabajo lo van a hacer aquí en la clase, no lo van a hacer en la casa solos, sino conmigo en estas otras clases. Profe, digamos, yo no he entregado la crónica, ¿te la puedo entregar hoy o mañana? Sí, señor, la crónica. El que no me entregue la crónica, pues va a graves. Listo. Samuel Roballo. Me estás preguntando, hijito, de cuál es el verbo, la clase de verbos. Por eso yo les dije, Samuel, que el predicado, ojo con en eso, les dije que el predicado, la página 233, la que nos tiene compartiendo Mateo, esta página, esta parte dice que aprende y analiza, Samuel, tenían que escribirlo ustedes en el cuaderno, porque este es el ejercicio que ustedes hacen de escribir, analizar y reflexionar sobre esto y poder entenderlo o si no quedan perdidos. Por eso les estaba diciendo que el predicado expresa o nos dice lo que hace el sujeto. El sujeto en una oración, el sujeto es de la persona o el ser del que se habla en la oración. El predicado está formado por un núcleo que es el verbo, Samuel. Y ese verbo puede ser pleno cuando, por ejemplo, estamos diciendo cantando, llorando, lloro, canto, río, bailo, brinco, juego. Y el verbo copulativo es el verbo ser, estar o parecer, que su única función es unir al predicado y al sujeto. Si tú lees la primera oración, hijo, dice, aparecieron muchos libros viejos en el desván. ¿De quién están hablando, Samuel? De los libros. Exacto. Los libros vendrían a ser ¿qué? El sujeto. Perfecto. Y lo demás de ahí en adelante viene a ser el predicado. Pero ese predicado tiene unas palabras antes y después del verbo. Y ese verbo que está en esta oración, ¿es un verbo pleno o es un verbo copulativo, Samuel? Copulativo. ¿Por qué es copulativo? Dime, a ver. Ahí Porque es estar. Ok. Dice ser, estar o parecer. Muy bien. ¿Le quedó claro o no? Sí, Bueno, profe. ok, hijo. Por eso cuando la profe les dice, hagan tal cosa, yo les estoy orientando, les estoy dirigiendo el trabajo. No se me adelanten y háganme caso y verá que van a entender mejor. Profe, es que yo no entendí muy bien lo del núcleo de la oración. Juliana, el núcleo de la oración, el núcleo del predicado, digámoslo así, es el verbo. Juliana, le pregunto una cosa. En ciencias naturales, ¿qué es lo más importante en la célula? ¿No han visto eso? Sí, ustedes ven en quinto, yo creo que ustedes en quinto ven la célula. El núcleo, profe, es el núcleo. Exacto, es el núcleo. Igualmente, igual pasa en la oración. En una oración lo más importante es el verbo. Y eso por eso se llama núcleo. ¿Qué no entiendes, Juliana? Como tal, digamos, en la segunda oración que dice, la reunión del viaje de fin de curso será rápido. Bien está bien clarito. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Quién nos ayuda? ¿Cuál será el verbo ahí? La reunión del viaje de fin de curso será rápida. Perdón, ¿cuál sería el verbo ahí? ¿Quién nos dice? ¿Viaje, profe? ¿Por qué viaje? Apuesto que ustedes no me hicieron el aprende y el analiza.
Vuelvan a leer qué es un verbo copulativo. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es un verbo? Ahí, vuelvan a leer. Verbo copulativo es como, un verbo copulativo es de ser, estar, de como, de uno estar, como el lugar. Bueno, ser, estar y parecer. Entonces, la reunión del viaje de fin de curso será rápida. ¿Cuál será el verbo ahí? Será. Muy bien, será. ¿Y ese verbo qué es? ¿Pleno o Copulativo. Ah, bueno. ¿Sí entendiste, Juliana? Sí, ya, es que como era, lo que no entendía era reconocer el núcleo de la oración, porque, digamos, el verbo copulativo y pleno, ese sí lo entiendo. Por eso, pero es que el verbo, el verbo puede, el verbo, ahí está bien clarito. El verbo es un verbo normal, jugar, cantar, llorar, reír, bailar. Y el copulativo son esas tres expresiones, puede ser, estar o parecer. Si aparecen esas tres expresiones en una oración, es un verbo copulativo, es claro de identificarlo. Ah, gracias, profe. Ok. En la segunda oración, ¿de quién están hablando? A ver si Juan Moreno. Señora profe. Te estoy preguntando, Juan. En la segunda oración, ¿de quién están hablando? ¿Cuál sería el sujeto de esa oración? La reunión. La reunión. Mateo, dime. Era para decirte la reunión también, pero ya no. Ajá, la reunión. Están hablando de la reunión. Esa es el sujeto. Ese es el sujeto. Ya lo que viene alrededor del sujeto viene a ser el predicado. Pero ese predicado tiene un núcleo que ustedes ya lo identificaron. Será. Listo. Entonces, por lo tanto, ese será es un verbo copulativo. Muy bien. Sigamos con la siguiente oración, la oración C. Samuel, ¿la puede leer la oración, por favor? La semana pasada fuimos a su casa. Ajá. Analicen bien esa oración. Listo. En esa oración, ¿de quién están hablando? El sujeto. De la semana, ¿Cuál sería el verbo? fuimos Fuimos. Ese fuimos, ¿a qué hace referencia? a una acción. A una acción. ¿Sería qué? ¿Pleno copulativo qué será? Pleno. Ah, ok. ¿Vio que ya lo identifican? Muy bien. Ahorita antes de las 8. Muy bien, ya lo identifican.
Este taller lo estoy calificando de acuerdo a la participación y todo. No se preocupen que yo lo estoy calificando, no van a eso. Entonces necesito que se pongan al día. En las 8 semanas de lectura tienen también la crónica que está en la semana 2. Tenemos todo lo de ciencia ficción, unos talleres que hicimos de ejercicios. Eso es lo que hemos trabajado en este periodo. Bueno, ahora sí la tercera oración. La cuarta. Los alumnos estuvieron cerca de su escritor preferido. ¿De quién están hablando ahí? De los alumnos. Ok, ese es el sujeto. Ya lo demás estuvieron cerca de su escritor preferido. ¿Cuál es el núcleo de ese predicado, de esa oración? Estuvieron. Estuvieron. ¿Ese estuvieron de qué palabra viene? De estar. El verbo De estar. estar, muy bien. Del verbo estar. Por lo tanto, ¿es un verbo qué? Copulativo. Muy Copulativo. bien, vamos bien. ¿Ya ve que sí entendieron? Muy bien, los felicito, muy bien. ¿Podemos hacer la oración 6? ¿Ya la escribieron? Sí, profe. Ella parece muy simpática. ¿De quién están hablando en la oración? Ella. De ella. Venga, le pregunto, ¿es ella qué es? En segunda persona. Muy bien, estamos hablando de la segunda persona. Muy bien. Ahora sí, dígame de ahí, ella parece muy simpática. ¿Cuál es el verbo? Parece. Parece. Y parece Del verbo que... parecer. De parecer. Ok, muy bien. Copulativo. Un verbo copulativo. Muy bien, Copulativo. lo entendieron. Me alegra mucho, qué rico. Perfecto, muy bien, chicos. Nunca se les olvide eso porque eso lo van a ver y nunca se les va a olvidar. Lo van a ver siempre durante su vida de estudiante. Profe, Sí, igual eso es fácil. ¿Cómo? Que igual eso es fácil. Sí, por eso. Pero a veces se les olvida. Son cosas básicas muy importantes. Perfecto. profe, es que yo me equivoqué en una cosa. ¿En qué, mi vida? Es que yo anoté el complemento agente, el complemento de circunstancial, o sea, copié la otra cosa que en vez de eso. Ah, por eso es que andaba perdido. Yo sí dije tan raro. Por eso les digo, no se adelanten a las cosas que yo les digo que tienen que hacer. Es una pregunta, Usted estuvo ¿yo qué te trabajando en debo? complemento. Cuéntame. ¿Yo qué te debo? O estoy al día. Samuel Roballo va bien conmigo. Porque es que los que van conectados conmigo todo el tiempo van bien. Porque yo los voy viendo lo que están trabajando. Es como si estuvieran en clase y yo los estoy observando. Sí me falta, lo que tienen que entregarme, por favor, la crónica se pone en pilas. Póngale cuidado a lo que dice.
En el segundo punto de ese ejercicio de comprende y aplica, dice, analiza los sujetos de las oraciones del ejercicio anterior. ¿Hay alguno elíptico? Entonces Creo que ustedes... si se acaba la reunión nos reconectamos. No, ya no. No, porque ustedes ya entran y yo también entro a clase. Analiza las oraciones, el sujeto. Acuérdense que los sujetos pueden ser sujetos, el sujeto puede ser expreso o tácito. ¿Se acuerdan? El elíptico es lo mismo que el tácito. Entonces, quédense con entonces miren a ver en esas oraciones. En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta, ¿qué clase de sujeto es? Eso es lo que se les está preguntando. Aparecieron muchos libros viejos en el desván. ¿Qué sujeto es ahí? ¿De quién están hablando ahí? De los libros. Entonces, ¿qué es? ¿Tácito? ¿Expreso? Analicen bien cada oración. Luego dice, la reunión del viaje de fin de curso será rápida. Entonces, eso les queda como tarea y la analizan. Y luego el día lunes que nos vemos en clase, miramos a ver, hasta ahí vamos a llegar. Solamente les queda de tarea el segundo punto. Analícenlo bien. Si no se ¿Esa oración acuerdan, es un verbo tácito? ¿cómo? ¿Qué es un verbo tácito? Verbo no, sujeto. Sí, eso, profe. Ok, sí, señor. No, mire, si ustedes tienen dudas, se devuelven al PDF que yo les envié. En el Aprende y el Analiza está la explicación si se les olvidó o si dudan. Por eso se les da esos recursos para que ustedes, perdonen la repetición, ¿no? Sean recursivos. Por algo se les coloca ese material para que ustedes se apoyen. ¿Y de tarea hacemos el segundo? Sí, porque dice, analiza los sujetos de las oraciones del ejercicio anterior. Hay algunos elíptico, localiza el núcleo de los sujetos, indica si es un sustantivo o un pronombre. Ese también es fácil porque localiza el núcleo de los sujetos, ya lo localizaron ustedes el núcleo. Acuérdense que el núcleo del predicado, siempre es el verbo. Eso lo deben tener bien clarito ustedes. Profe, una pregunta. Digamos, los que ya terminaron se pueden desconectar. Es que tenemos en 3 minutos conferencia ¿Conferencia de qué? de inglés. ¿De qué? Inglés. Ok, listo. Entonces pueden ya esto. Hoy a las 11 los representantes de los cursos tienen reunión. Revisen un link que les enviaron por plataforma. Chao, profe, queda un minuto. Bueno, nos vemos, juiciosos. Chao. Profe, Chao, profe. Chao. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Los quiero mucho. Chao. Voy a